Bienvenidos y bienvenidas a esta charla llamada Rocking Kubernetes Security Safeguarding Hundreds of Clusters in a Dynamic Multi-Cloud Environment de la mano de Facu Alarcón y Juan Manuel Minú, que está acá presente. Así que les dejo con estos genios que nos van a hablar de esta temática muy interesante. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, ya nos presentaron, pero no viene mal volver a presentarnos de nuevo. Mi nombre es Facundo Alarcón, soy del norte, nací en Formosa, vivo en Chaco, siempre lo digo. Y como siempre, tengo que poner una imagen de un sol porque ahí hace mucho calor. De paso, su merced. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Minú, también hago parte del equipo de seguridad en la nube en Mercado Libre. Soy de Colombia. Normalmente o ando en centros masivos con el dinosaurio. Ahí hace unos días estaba participando en el evento del récord Guinness de Spider-Man. Mi disfraz de Spider-Man es el sticker que está ahí en la boquita del dino. No pude participar, pero lo intenté. Y bueno, vamos a arrancar, aunque creo que sí me va a ayudar. Listo. Me estaba asando. Creí que lo podía hacer, pero duro. Bueno, había una vez un mundo mágico llamado Internet, en donde existían sitios web, videojuegos y aplicaciones. Pero pues al pasar el tiempo empezaron a crear más servicios y pues empezaron a tener problemas. Al momento que escalaban, algunas aplicaciones quisieron convivir con otras. Y claro, esto empezó a conllevar problemas de gestión de recursos en las diferentes aplicaciones. Entonces, aquí es donde entra en escena Kubernetes. Kubernetes como un mago sabio todopoderoso que con sus habilidades y poderes podía llevar y apaciguar como todo este caos que estaba en estas aplicaciones. Él era capaz de crear como ciudades o mini contenedores en donde podía convivir cada una de estas aplicaciones. Y no solamente eso, sino que Kubernetes también era capaz de gestionar con sus bondades y habilidades recursos, como por ejemplo la RAM de cada una de estas aplicaciones, e igualmente la CPU. También Kubernetes tenía la habilidad de monitorear y estar pendiente en cada una de estas ciudades. ¿Por qué? Porque es que podría alguna de estas ciudades saltar algo mal. Entonces él era capaz de reaccionar para poder que todo volviera como a la armonía, reiniciarlas como la ciudad o las ciudades que capaz pudieron fallar y todo volver a estar en orden. Entonces, claro, Kubernetes empezó a ser como un superhéroe en todas estas ciudades y a ser como muy querido en todos esos servicios y aplicaciones. Pero resulta que por sí solo no podía pues, defenderse de unos cibercriminales que atentaban con la armonía y la paz y la tranquilidad en estas ciudades. Entonces, claro, los cibercriminales empezaron a encontrar puertas traseras, lugares para poder generar caos en cada uno de estos, en ciudades de estos servicios. Entonces aquí es donde entra en escena de un equipo de seguridad, Facu y Juanma, para poder trabajar en conjunto y poder desarrollar lineamientos, controles, muros de defensa y poder acabar con estos cibercriminales y todo estar en armonía. Con esto damos presentación a la charla Rocking Kubernetes Security, Safeguarding Hundreds of Clusters in a Dynamic Multi-Cloud Environment con Facu y Juanma. Entonces la agenda del día de hoy es una introducción
inicialmente de Kubernetes corta, unas métricas de los números que manejamos en la organización, también presentar la iniciativa KISS, que es donde venimos trabajando todo este ecosistema para asegurar múltiples Kubernetes en múltiples cloud providers. Luego una overview también del ecosistema que venimos trabajando en la iniciativa, en la organización, el antes y el después. Spaceman como un pilar importante, como otras herramientas que vamos a presentar, que lo veremos más adelante. Y un laboratorio y unas conclusiones. Bueno, la introducción a Kubernetes. A ver, no, ok. Acá tenemos una arquitectura EPA. Una arquitectura, de un momentico, por favor. Ahí ya estamos. De un clúster de Kubernetes. Entonces, acá tenemos los Kubernetes Masters, los nodos en donde estarían nuestras aplicaciones. En el Kubernetes Master tenemos el Controller Manager, el Scheduler, el kubedns y un componente o el componente más importante del clúster o de un Kubernetes es el API Server, que en conjunto con aplicaciones como por ejemplo kubectl, que permiten con comandos llegar a gestionar recursos o hacer cosas dentro de Kubernetes. Entonces tenemos el Kubernetes Master, el API Server, y dentro de los nodos en donde tenemos el Container Runtime, en donde aquí correrían nuestras aplicaciones, en donde está, por ejemplo, como el servicio de Docker, y también tenemos el kubelet del lado allá, en donde es un agente que nos permite mediante el schedule, el kubelet, tener jobs o eventos. Bien, ahora queremos hablar un poquito de la dimensión del problema en que nos enfrentamos en Mercado Libre, que es la empresa donde estamos trabajando con Juanma. Bien, esa arquitectura que había comentado Juanma se aplica para un clúster. Y eso es perfecto, ahí lo podés segurizar, no hay problema porque ya lo tenés identificado, es uno solo. ¿Qué pasa cuando empezás a tener 2 o 3 o 4 o se te empiezan a multiplicar y multiplicar, sumado a la complejidad de que también tenemos distintos proveedores de nube? Eso parece bastante abrumador, ¿no? Así que nada, en Mercado Libre llegamos a una solución bastante elegante que ahora le vamos a presentar. Pero antes queremos comentarles algunos números o métricas que, bien, ahí, algunos números o métricas básicamente referido a la dimensión del problema. Nosotros tenemos más de 190 clústeres donde están corriendo más de 12.000 nodos. Tenemos más de 400.000 containers corriendo en esos nodos y además tenemos más de 68.000 cargas de trabajo diferentes entre deployment, servicios, jobs, etc. Entonces, nos enfrentamos a un gran problema en ese aspecto. ¿Cómo vamos a asegurar toda esta cantidad abismal de clúster en un entorno multicloud? Bien, básicamente acá tenemos la iniciativa o un proyecto que estamos trabajando que bautizamos KISS por las siglas en inglés, Kubernetes Infrastructure Security Standard, y de eso es lo que venimos a hablar hoy. Bien, ¿qué es KISS para nosotros? Básicamente es todo un ecosistema, no es una sola herramienta. Es un ecosistema de herramientas open source y algunas herramientas desarrolladas por nosotros. ¿Cómo es este ecosistema? Le vamos a dar un overview. Vamos a darle un overview a todo este ecosistema que tenemos planteado. En primer lugar, ¿qué pasa cuando alguien quiere desplegar un clúster? Porque en nuestra organización, cualquier persona que tenga el conocimiento suficiente y tenga necesidades bien justificadas puede desplegar un clúster. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de templates. Nosotros tenemos una librería de templates donde un usuario puede básicamente seleccionar un clúster y puede desplegarlo. A su vez, ¿qué pasa con los controles sobre estos templates? Bien, o incluso no necesariamente tienen que usar el template, pero se entiende, digamos.
Es todo por infraestructura como código IAC. ¿Y qué hacemos nosotros ahí? Aplicamos controles. ¿Cómo lo hacemos? Con herramientas open source, en este caso Chekhov. Más adelante vamos a hablar un poquito más al respecto. Bien, una vez que pasa todos los controles de seguridad de Chekhov, por ejemplo, ya se despliegan estos clústeres en la nube. Bien, después tenemos la gran tarea de registrar esto que fue creado. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de herramientas como un inventario de recursos que inventaria todos los clústeres, por ejemplo, con su respectiva información. Además de que también se puede registrar esto a partir de eventos. Más adelante vamos a hablar también por qué hacemos estas dos cosas y por qué no tenemos solamente una. Bien, y acá hay otra herramienta que, como bien mencionó Juanma en la introducción, es una herramienta llamada Spaceman que va a orquestar todo este gran ecosistema de herramientas open source. A su vez tenemos un repositorio centralizado donde se encuentran todas las herramientas que nosotros vamos a desplegar en los clústeres. En este caso son herramientas de seguridad. Ya también vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y a su vez tenemos una herramienta quizás bien conocida por muchos de ustedes llamada Argo CD, que básicamente trabaja y va de la mano con Spaceman. Son el gran dúo dinámico que después vamos a hablar un poquito más. Bien, ¿qué pasa con todo esto? Bien, acá Spaceman lo que va a hacer es orquesta o toma información de los eventos del inventario, se coordina con Argo CD para que éste después despliegue las herramientas de seguridad que están en nuestro repositorio centralizado sobre esos clústeres. ¿Cómo lo va a hacer? Teniendo en cuenta que todos estos clústeres pueden estar en cualquier proveedor cloud que use la organización. Bien, lo utilizamos y lo hacemos por medio de OpenID Connect, que básicamente es a través de un IDP externo, un Identity Provider externo, puede ser cualquiera, ya que esto nos permite tener una solución agnóstica a la plataforma cloud. ¿Qué pasa con los clústeres que no tienen una configuración acorde a lo que nosotros necesitamos? Bien, si se detecta, o sea, nosotros por medio de Spaceman también detectamos estos errores de configuración y básicamente en la medida de lo posible lo solucionamos nuevamente con los templates que también lo tenemos en este repositorio de templates de recursos de IAC. Entonces se resuelven estas configuraciones y se pueden desplegar ahí de nuevo las herramientas de seguridad. Vale mencionar que si bien vamos a mencionar algunas herramientas de seguridad, no hay que perder de vista algunas cuestiones de qué imágenes se despliegan dentro de los clústeres de Kubernetes. Esto, básicamente vos podés verificar firmas y demás con herramientas como Cosign. Y además también se tiene que segurizar todo lo que es conectividad interna en el clúster entre containers, por ejemplo, con herramientas como Cilium. Así que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en estas herramientas que les venía mencionando. Y con esto, podemos estar tranquilos que estamos segurizando con una buena gama de herramientas que cubren distintos aspectos todos los clústeres que tenemos en los distintos cloud providers. Vamos a hablar un poquito de estas herramientas y en qué parte entra cada una. Ya estuvimos hablando un poco, pero vamos a entrar un poquito más en detalle. En la parte de deploy seguro de clúster, acceso seguro a estos clústeres, gobierno, cumplimiento, enforcement de las políticas que tenemos de seguridad y también el monitoreo de eventos. Bien, ¿cómo hacemos el despliegue seguro de clusters? Básicamente, como les veníamos comentando, utilizamos herramientas como Chekhov para validar todo lo que es la infraestructura como código que se quiere desplegar en todos estos cloud providers. Chekhov tiene una gran variedad de políticas, muchas de estas ya están abiertas y ya vienen con la herramienta, pero vale mencionar que no todas son de seguridad y siempre hay que seleccionar estas policies que vos querés ocupar. Además de que Chekhov te da la flexibilidad de diseñar tus propias policies por medio de lenguajes bien conocidos como Python y además también te permite utilizar manifiestos o YAMLs básicamente para diseñar estas policies.
Entonces tenemos esa flexibilidad y en conjunto con las herramientas que ya vienen en esta tool, las complementamos y segurizamos un poco más toda esta infraestructura como código que se quiere desplegar. ¿Cómo es el acceso a los clústeres? Y esta es una parte importante. Bien, utilizamos OpenID Connect, como básicamente estuvimos hablando, por medio de un Identity Provider externo, que de nuevo puede ser cualquiera. Esto le agrega features de seguridad al acceso a los clústeres, como hacer, por ejemplo, MFA. Se pueden utilizar herramientas como Kubelogin, que básicamente ya tienen todas estas features incorporadas y te permiten utilizar distintos flujos de OAuth. Entonces, con eso se garantiza la segurización en la autenticación al clúster. ¿Y qué hacemos con la autorización? Bien, básicamente utilizamos algunas cosas propias ya de Kubernetes como Airbag. Entonces ahí podrías darle acceso a un usuario, grupos, etcétera, a través del JWT que te trae el Identity Provider externo, por ejemplo. Vamos a hablar ahora un poco del gobierno y cumplimiento. Para realizar análisis de riesgo, medir cumplimiento de seguridad en base a distintos frameworks como SIS, NSA, Mitre, podemos usar herramientas como QEscape. Y nada, de nuevo podemos empezar a usar las policies que ya teníamos definidas de Checkov para escanear nuevamente toda la configuración de los clústeres que tenemos. Esto incluso en clústeres que ya están corriendo, porque vos podrías tomar la configuración, traerla y volver a escanearla. Entonces, de nuevo podés ir corriendo las policies que ya tenías previamente definidas en Checkov. Con estas dos herramientas ahí podés garantizar eso nuevamente. ¿Cómo es el enforcement de estas políticas? Podemos utilizar herramientas como Gatekeeper, que básicamente lo que hace esta herramienta es, vos definís policies, podés crear tus propias policies y se separa un poco esas decisiones de te dejo hacer o no te dejo hacer tal cosa del API Server de Kubernetes. Entonces, esto lo hace por medio de Admission Controller Webhooks, que básicamente esto se acciona antes de que lo que un usuario ejecute tenga efecto como un objeto de Kubernetes, básicamente. Entonces, no sé, si un usuario quiere desplegar algo desde un repositorio que para vos no es el repositorio de la organización, o tiene un registry que tampoco es de la organización, no le va a dejar desplegar ese recurso que el usuario está queriendo desplegar, básicamente. ¿Cómo hacemos el monitoreo de eventos? Bueno, lo hacemos por medio de herramientas como Falco, en donde básicamente esta herramienta lo que hace es evalúa comportamientos inusuales como, qué sé yo, quieren hacer alguna escalada de privilegios, por ejemplo, y esto lo que va a hacer es generar alertas que después Falco puede enviarnos, y además esta herramienta de Falco tiene la flexibilidad de que puede trabajar en conjunto con otras herramientas y, por ejemplo, podrías activar un flujo de respuesta a incidentes, por ejemplo, o distintas cuestiones, digamos, que vos definas en un flujo de seguridad. Bueno, acá vamos a pasar a recalcar un poquito estos puntos que recién nos compartió Facu, más que todo las herramientas. Entonces tenemos por un lado lo que es Argo CD y por otro lo que es Spaceman. Argo CD como herramienta que nos permite desplegar las diferentes tools de seguridad y Spaceman como un director, orquestador que toma la información de los registros y recursos que tenemos para poderlos llevar y desplegar y manipular con Argo CD y poder desplegar las tools. Entonces, como dúo dinámico hacen y trabajan y son súper claves en este ecosistema. Entonces, pues para el planteo inicial de que tenemos múltiples clouds con diferentes Kubernetes en sus diferentes nubes. Entonces, claro, es muy clave e importante tener un inventario de estos recursos. Posterior a ello tenemos quién va a manipular o quién va a tomar toda esta información.
Spaceman. En nuestro caso, pues toma esta fuente o es nuestra fuente de verdad y pues no solamente es pues claro, toma el inventario, no como también compartía Facu, mediante eventos también se toma la información. Spaceman no solamente hace este trabajo, sino que también permite pues para poder llegar a estos clústeres la autenticación, el joineo que hace el mismo Spaceman, Argo CD, los diferentes clusters. Asimismo tiene las bondades como alertar las misconfiguraciones de los que tienen diferentes Kubernetes y ejecutar resoluciones de misconfiguration con IAC. Argo CD. Argo CD como herramienta en donde puede llegar a diferentes clústeres de Kubernetes una vez, claro, que han venido joineados del lado del director o el orquestador, en nuestro caso Spaceman, que se encuentran en diferentes nubes. Y claro, para poder llegar a estos diferentes clústeres se requiere la autenticación y la autorización mediante, en este caso, pues OIDC. Entonces podemos desplegar tanto como Falco, Kubescape, Chekhov o Gatekeeper. Acá volviendo un poco a la arquitectura, a grosso modo de lo que es un Kubernetes. De este lado izquierdo tenemos lo que viene siendo todo el tema del despliegue. Entonces acá tenemos en la organización diferentes plantillas que ya están como hardenizadas por debajo para que solamente con las configuraciones básicas para los desarrolladores ya vengan con estos lineamientos o controles que definen o se puede definir una organización usando, claro, Chekhov y Kubescape, herramientas que son flexibles, no solamente, claro, que ya vienen definidas ciertas reglas para temas de seguridad y demás, sino que también son flexibles para configurar de acuerdo a las necesidades que pues se requieran, ¿no? Luego ya tenemos la parte de la autenticación con KeepLogin para poder llegar a, y claro, dependiendo de los permisos que se tengan, así mismo ejecutar o no X comando. Luego ya en la línea entre kubectl y el API Server tenemos lo que es Gatekeeper. Gatekeeper como puerta de si se permite o no se permite ejecutar X comando. Y asimismo, ya dentro del clúster tenemos igualmente Kubescape y Chekhov, puesto que también se permiten ejecutar y validar los templates de los diferentes clústeres de Kubernetes para saber si se encuentran o no cumpliendo con los lineamientos establecidos de la organización. Entonces, no sé, temas de reglas o control de tráfico entrarían, por ejemplo, a validarse desde acá. E igualmente, del lado de allá tenemos a Falco que nos permite alertar si estamos bajo algún ataque. Entonces, ¿qué sucede con lo que ya existía? Con lo que ya tenemos implementado y con los diferentes plantillas y herramientas que hemos presentado, pues ya se tienen o se trabajan y se recomiendan los controles en el despliegue, ya con el directorio orquestador, un joineo de clúster automático y el despliegue de las herramientas también inmediatamente una vez se despliega el clúster. ¿Qué pasa con los viejos? Los viejos se maneja el tema de alerta y resolución automática y manual de las Mi Configuration. ¿Por qué? Porque pues hay contextos en los que cuesta un poco el tema del tema automático, pero se tiene pues los dos, ese es flexible las dos formas. También se maneja el tema de la resolución de misconfiguration por medio de templates de IAC. Entonces aquí Facu y Juanma como superhéroes rockeros de la banda de Kiss, pues terminamos de presentar un poco lo que viene siendo el tema de que tenemos múltiples nubes, cómo podemos en estas nubes con sus correspondientes clústeres asegurarlos desde solo un punto de despliegue. No sé si ahora están para un pequeño laboratorio para mostrar un poquito esto, que no quede tan abstracto ahí en solo un esquema. Así que nada. Bien, les voy a presentar una arquitectura de un pequeño laboratorio que armamos. Básicamente es algo con lo que quizás muchos tengan en su casa. Una máquina virtual con Ubuntu. Una máquina virtual con Ubuntu donde tenemos corriendo un clúster
de Minikube, donde por dentro está corriendo Argo CD. Luego, este Minikube, digamos, se expone a través de un Nginx, a través de la red. ¿Por qué? Porque básicamente Minikube solamente te deja utilizarlo con localhost. De otra forma, hay otras formas de ponerlo, pero lo decidimos hacer de esta manera. En el otro lado tenemos una Raspberry que también podría ser una máquina virtual tranquilamente, donde está corriendo nuestro IDP externo, en este caso es Keycloak, y también por otro lado tenemos configurado de una forma similar otro clúster por medio de Minikube. Esto de nuevo, esto se puede aplicar en cualquier entorno cloud. Esto lo hicimos así a modo de laboratorio más que nada. Bien, ¿en qué constan estos laboratorios? Bien, en primer lugar, lo que vamos a hacer es mostrarles un poco el flujo de autenticación por medio de KubeLogin. Por otro lado, vamos a tener la autenticación a un clúster por medio del API Server. En este caso vamos a autenticarnos al clúster que está del otro lado, que es la Raspberry. Y luego en los otros laboratorios lo que vamos a hacer es particularmente lo que veníamos hablando que hace Spaceman, o una de las partes que hace Spaceman, que es el join y despliegue de Gatekeeper en este caso, desde Argo CD hacia el clúster que está en la Raspberry, digamos. Y luego, en último lugar, lo que vamos a hacer es mostrar cómo se acciona Gatekeeper en nuestro pequeño laboratorio. Acá tenemos, bueno, está todo grabado, porque no me iba a arriesgar a pasar vergüenza. Así que, si me dan un segundo. Bien. Acá lo que tenemos es básicamente la configuración inicial de Minikube, que tiene datos del IDP externo, en este caso es de Keycloak. Y luego nada, lo voy a ir adelantando un poquito. Después lo que se hace acá en este caso, estamos creando un cluster role binding en este clúster particularmente, donde le estamos dando permisos a los usuarios que pertenezcan a un grupo llamado KADM, en este caso. Ese grupo es un grupo al que pertenece un usuario que ya tengo creado en el Keycloak. Luego lo que vamos a hacer es básicamente ejecutar KubeLogin, que de nuevo, como ven ahí, tienen datos del IDP externo y vamos a utilizar el flujo PKCE, que es un flujo seguro de OAuth para aplicaciones distribuidas. En este caso, cada usuario, ahí explico un poquito, cada usuario como va a tener configurado esto en su terminal, entonces podríamos considerarlo tranquilamente como una aplicación distribuida. Una vez que ejecutamos esto, te abre el browser, ahí podés poner tus credenciales, te dice que estás autenticado y podés volver directamente a la terminal. Ahí KubeLogin ya te da información básica del usuario y te da como unos pasos a seguir, que lo podés seguir si querés, si no podés configurarlo de otra manera. Si se fijan ahí, se descifra la información del JSON, del JWT, como que te devuelve el Identity Provider externo. Si ven ahí van a estar toda la información de los grupos y demás. Si se fijan ahí te dice a qué grupo pertenece el usuario, que pertenece a todos esos, vos podrías dar permisos por Airback a través de esos grupos también. Y nada, por último se ejecuta el comando para crear un usuario. En este caso el usuario se va a llamar OIDC, pero puede tener cualquier otro nombre. Esta configuración después impacta en tu kubeconfig. Y nada, por último ya podemos empezar a ejecutar comandos como kubectl, getNode, etc. Y cada vez que el JWT del IDP externo expire, te va a pedir de nuevo que te autentiques. Entonces de esa forma garantizás que seguridad ahí en la autenticación. De nuevo, cuando se muestra el browser, tranquilamente podrías implementar MFA y demás. Entonces como que le estás agregando otras capas más de seguridad en ese paso. Bien. Ahora les voy a mostrar la siguiente parte, que esta es un poco más corta. Bien, acá particularmente lo que vamos a hacer es conectarnos al otro clúster.
que está en la Raspberry, que si se fijan, solamente estoy ejecutando el comando para que me diga los namespace, pero a través de la API, que es lo mismo que hace kubectl, pero nada, acá directamente estoy poniendo el endpoint, básicamente. Bien, si se fijan, si yo agarro y le pongo el token a este comando de curl, digamos, con el endpoint de namespace, básicamente ahí sí ya me va a responder porque ese es un token que me devolvió el IDP externo, y entonces ahí puedo obtener toda esa información. No me voy a detener tanto en esto porque creo que está un poco más... va a estar más interesante mostrar la siguiente parte, pero me parecía importante que lo tengan en mente porque básicamente esto es lo que se usa después para autenticarte el IDP externo y demás. Bien. Acá lo que vamos a mostrar es, en primer lugar, el Argo CD en la configuración básica, que si se fijan un poquito más atrás, solamente tenemos un clúster, que es el clúster donde está instalado básicamente Argo CD, y lo que vamos a hacer en esta parte del laboratorio es utilizar un pequeño script, que ya lo tengo ahí preparado, para desplegar, o sea, joinear este otro nuevo clúster, que es el clúster el que le estuve pegando básicamente en el video anterior. Básicamente se hace el mismo procedimiento, pero de forma automática. Acá tenemos ese pequeño script que básicamente lo que va a hacer es, se autentica a Argo CD, se autentica al proveedor de identidad, al IDP externo, y después con ese token que te devuelve lo que va a hacer es utilizarlo en los endpoints de Argo CD para joinear estos clústeres y después tener alguna administración desde Argo CD para desplegar nuevas herramientas de seguridad. Lo voy a pasar un poco rápido esta parte, porque básicamente el código hace eso. Después, si quieren chequearlo, tengo un repo que pueden acceder. Ahí se ejecuta. O sea, acá básicamente lo que estamos haciendo es ejecutamos este código. Ahí se muestran los endpoints, se imprimen los endpoints de Argo que se utilizan en el procedimiento. Y si después vamos a Argo CD, vamos a ver que el otro clúster que se llama Test Cluster ya está unido a Argo CD. Entonces ahí ya podemos empezar a desplegar aplicaciones, que es el siguiente paso. Acá en este caso vamos a desplegar directamente un gatekeeper desde la interfaz, pero tranquilamente se podría llegar a hacer por API. Si se fijan, nada, en este caso vamos a seleccionar el nuevo clúster que se joineó recientemente y nada, también le vamos a indicar el namespace y demás, que incluso ese namespace puede no estar creado. De hecho, Gatekeeper utiliza un namespace específico para la misma herramienta que se llama Gatekeeper System, que en este caso, por ejemplo, no está creado, pero se puede crear tranquilamente desde Argo CD. Bien, voy a adelantarlo un poquito más. Y si se fijan, una vez que lo desplegamos, que en este caso estamos utilizando el repositorio de Gatekeeper que está público por medio de Helm, la idea es también tener un repositorio propio de la organización para hacer todo esto, digamos, sería lo ideal, con las configuraciones que necesita la organización, pero para el ejemplo creo que vale. Y nada, una vez que ya vemos que empieza a sincronizarse y termina de sincronizarse, ya Gatekeeper está listo para usarse. Así que nada, voy a pasar a la siguiente parte de la presentación. Bien, ¿qué sería la última parte del laboratorio? Acá nada, una vez que despleguemos la herramienta vamos a ver que ya te dice que está sincronizado y demás. Lo más común es que la primera vez que se joinea probablemente te diga que está en estado desconocido, pero una vez que empezás a desplegar aplicaciones, ahí te debería decir que ya está sincronizado y demás. Acá, como ven, está la aplicación ya sincronizada que había desplegado en el video anterior y después tengo los constraints o las restricciones de las policies de Gatekeeper que también las tomo desde un repositorio centralizado. Además de nada, también a modo de ejemplo desplegué Gatekeeper en el mismo clúster que está instalado Argo CD. Bien, una vez que acá
desplegamos las herramientas, ya Gatekeeper está instalado en el clúster, entonces ya podríamos empezar a probar las policies. Pero nada, tipo, acá, más que nada a modo de acotación, Gatekeeper lo que hace es utiliza templates y constraints de las restricciones, donde los constraints se basan en estos templates que están previamente creados y tienen que crearse antes. Por eso, tipo, en Argo CD vos le podés dar un orden de SyncWave 1 y en el otro caso de las policies SyncWave 2 y lo va a ejecutar directamente en orden, digamos, uno después de otro. Voy a adelantar un poquito más y voy a demostrar acá la parte de las policies, de cómo lo bloquea Gatekeeper. Les voy a mostrar la primer policy nada más, que es el bad policy, creo que con esto ya se va a entender el ejemplo, donde tenemos una policy que básicamente no te permite privilege escalation. Si se fijan ahí, dice allow privilege escalation in true. Eso no es admisible en nuestro caso para los manifiestos de tipo pod. Ahí si se fijan dice kind pod. Bien, una vez si vos o alguien quiere ejecutar kubectl y aplicar este manifiesto, le va a devolver un mensaje, le va a decir que no lo puede hacer porque tiene el privilege escalation y después el tema del tag también, el latest. Yo tengo otra policy que tampoco permite eso. Entonces te va a mostrar como la sumatoria de todas estas restricciones. Y nada, eso no lo va a desplegar, no va a tener ningún efecto. Y bueno, acá hay otra policy, pero creo que vale más el último ejemplo de la policy que está ok. Bien. Acá, por ejemplo, ya tenemos un manifiesto que ya cumple las restricciones que yo tengo de mis policies. Básicamente ahí tenemos la imagen con un tag específico y además tenemos el allow privilege escalation en false. Entonces, una vez que yo ejecute eso, ahí no voy a tener ningún problema. Ahí nada, básicamente estoy mostrando que ninguno de los manifiestos anteriores que estuve ejecutando tuvieron efecto acá en mi clúster. Si se fijan dice que no hay nada, digamos, en el namespace default, que es donde estuve ejecutando los comandos. Si hago un apply de esa policy que está bien, básicamente ahí ya lo va a ejecutar sin ningún problema y nada, acá simplemente chequeamos que está en el estado ready. Si se fijan ahí ya está en el estado ready, entonces quiere decir que lo desplegó en el clúster. Así que eso sería el laboratorio que queríamos compartir con ustedes. Así que nada, ¿qué estuvimos viendo hoy? El deploy seguro de clusters. Nada, ahí tenemos herramientas como Checkop, acceso seguro a los clústeres con herramientas como QLogin, gobierno cumplimiento con herramientas como QSCate y Checkop nuevamente, el enforcement de políticas con Gatekeeper, monitoreo de eventos con Falco y nada, también desplegar todas estas herramientas desde un único punto en múltiples clusters en distintas nubes. Así que nada, si quieren intentar después realizar ese laboratorio, ahí le dejamos el QR. Y nada, gracias, esperamos que hayan aprendido algo nuevo y muchas gracias por el espacio. ¿Perdón? Bueno, también si capaz tienen alguna pregunta para pasar capaz el micrófono. Estamos bien. A ustedes.